Hola, mi nombre es Surly Rivero, soy integrante del grupo 10 de macroeconomía. Para el trabajo nosotros elegimos a Estados Unidos, puesto que es un aliado muy importante para Colombia. Sostenemos relaciones económicas con ellos desde hace varios años atrás, gracias al Tratado de Libre Comercio especialmente. La economía americana es una economía muy sólida, es una economía estable. Es una economía fuerte, se puede decir. 5 años antes de la pandemia, su PIB real se mantenía en un promedio del 2,3%. Tenía una tasa de desempleo bajita del 4,4%. Esto es gracias a su diversidad económica, la capacidad de innovación que tiene el país. Ellos son líderes globales en el ámbito de tecnología y finanzas y tiene un mercado laboral muy dinámico. Por otro lado, en Colombia, antes de la pandemia, su PIB real era alto, pero la tasa de desempleo también lo era. Aproximadamente era del 9,5%. Esto puede verse a que el mercado laboral es muy inestable, el trabajo informal es grandísimo acá y la migración venezolana también ha incidido en nuestra economía. Nuestra economía llega a ser inestable y un poco fluctuante debido a una alta inflación, la devaluación del peso colombiano, la desigualdad social y esto ha limitado el crecimiento en el país. Ahora, para el año 2020 llegaría un hecho muy importante que marcaría un antes y un después para el mundo. Básicamente, la pandemia fue un periodo de crisis sanitaria que impactó negativamente, golpeando las economías indiscriminadamente. Para el caso de Colombia, el PIB cayó a un 6,8. En el caso de Estados Unidos, el 3,4. El desempleo pasó del 9,5 en promedio en Colombia a llegar al 16%. Y la inflación en nuestro país alcanzó su nivel más bajo en la historia, siendo del 1,51%. Fue un tiempo de crisis muy grande en todo aspecto y en la economía, pues también. Afortunadamente, después de la pandemia, poco a poco se ha ido graduando y reactivando la economía. Para el caso de Estados Unidos, a ser un país tan sólido como lo mencionaba anteriormente, se recuperó de una manera más fácil. Para Colombia, poco a poco hemos ido llegando como a ese grado de estabilidad. Eso se debe gracias al consumo en los hogares, que va en aumento, las actividades primarias y terciarias, quienes han liderado la economía en el país. También la expansión en el mercado a nivel internacional ha contribuido. Hola, buenas tardes. Soy Nini Matías y voy a hablar sobre la segunda entrega, que es aplicación de los modelos macroeconómicos. El objetivo de esta es modelar el comportamiento económico del país que seleccionamos y utilizar los datos del último año disponible, aplicando los modelos de multiplicador ISLM y analizando el impacto de los grandes agentes económicos. Entonces, los hallazgos claves es el alto consumo de propensión marginal a consumir. El consumo representa aproximadamente el 30% del PIB con una propensión marginal a consumir estimada en 0,7, lo que significa que los aumentos en el ingreso tienen un fuerte efecto multiplicador en el gasto. Inversión y gasto público. La inversión en capital fijo es cerca del 25% del PIB, mientras que el gasto público e inversión pública es del 18% del PIB. Otros hallazgos claves son inversión y gasto público, política monetaria restrictiva, equilibrio ISML. El modelo muestra un punto de equilibrio con un PIB aproximadamente de 100,69 y una tasa de interés cercana al 3,4%, lo que sugiere un crecimiento limitado en un entorno de política monetaria contractiva. Desempleo y estructura económica. Colombia enfrenta un desempleo promedio del 10,9% con una informalidad del 60%, significativamente más alto que el de los Estados Unidos, 4,5%,
Esto se debe a una economía menos diversificada y dependiente de sectores con baja generación de empleo formal. Inflación y tipo de cambio. Aunque la política monetaria restrictiva ha ayudado a contener la inflación promedio del 5.5%, la volatilidad del peso colombiano y la incertidumbre persisten. En comparación con Estados Unidos, mientras ambos países experimentan picos de desempleo en el 2020 debido a la pandemia, Colombia presenta mayores desafíos estructurales, especialmente en el empleo formal y la estabilidad cambiaria. Estados Unidos, con una economía más diversificada y un mercado laboral flexible, ha logrado mantener un mejor desempleo y una mayor estabilidad. Conclusiones y recomendaciones. La economía colombiana muestra signos de recuperación post-pandemia impulsada por el consumo. Sin embargo, las altas tasas de interés necesarias para controlar la inflación limitan el crecimiento y la inversión. Se concluye que es fundamental una coordinación entre políticas fiscales y monetarias para promover el empleo formal, la inversión en infraestructura, innovación y educación y así lograr un crecimiento económico más dinámico y sostenible. Mucho gusto, soy Andrés Incapié y hago parte del grupo de macroeconomía. En esta entrega vengo a hablarles sobre el impacto que tienen los movimientos en la economía global sobre la economía colombiana. Está claro pues que como somos un país que tiene ciertos productos y exporta, por ejemplo el café, también a nivel de petróleo, pues los impactos y las cosas que se van dando en otros países nos afectan. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Ucrania o ahorita que en Estados Unidos también la economía está sufriendo un momento un poco más crítico. Es por eso que debemos ser conscientes de eso y en cuanto a las medidas que se proponen para eso es diversificar un poco más la economía para generar producto de valor interno, de forma que no solamente estemos dependiendo de un producto específico o de exportaciones o a nivel de hidrocarburos, sino que sigamos potenciando temas como el turismo, temas internos también y otras negociaciones con países diferentes a Estados Unidos, por ejemplo, o China, que también ha estado pues con ganas de meterse acá en el país. Finalmente, también a nivel de las empresas se propone que sean más inclusivos y que tengan unas propuestas tributarias para empresas que quieran fomentar el empleo. Ahorita es difícil para las empresas, incluso en la que yo hago parte, pues generar empleo porque las cargas tributarias son muy altas. Digamos, en mi caso personal estoy en el rubro de la aviación y es un rubro que tiene muchos impuestos, está muy regularizado, pero no permite crecer fácil, sino que hay un nivel burocrático muy amplio. Entonces la idea es que se le pueda ayudar a las empresas que de verdad quieran fomentar empleo y quieran ayudar a mover toda la economía. Y eso pues nos lleva a las mismas conclusiones que estábamos hablando sobre que pues, es indudable que Colombia se ve afectada por las cosas que pasan afuera, pero que ya que somos conscientes de eso, la idea es que lo llevemos y que entre todos nosotros, incluidos los integrantes del grupo, mañana cuando tengamos nuestras propias empresas o cuando estemos en cargos donde podamos actuar, generemos esa semillita para que seamos conscientes de crear un producto interno de valor, generar empleo y realmente hacerlo siempre pues de la mejor manera para que el país crezca. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Angie Caterín Palacino. En esta oportunidad voy a realizar mi aporte a manera de conclusión de la entrega final de nuestra asignatura de macroeconomía. ¿Alguna vez nosotros nos hemos preguntado por qué el dólar sube, por qué la gasolina está más costosa, por qué todo el mercado parece que todo es más costoso? Muchos de nosotros pensamos que esto sucede porque todo lo que ha pasado en nuestro país da consecuencia de ello. Pero en realidad es que todo lo que pasa en el mercado global, no solamente en Colombia, afecta nuestra economía. Las decisiones que toman los Estados Unidos, Europa o incluso China terminan influyendo en nuestra economía. Y no hace falta ser un economista para notarlo porque es algo que vivimos todos los días. La pandemia, la guerra en Ucrania, el dólar disparado, los precios internacionales por las nubes, todo eso tenía un efecto directo en nuestros bolsillos. Cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta de cuánto ha sido sostenernos económicamente con lo que hoy día es un salario mínimo o, bueno, tantos salarios que están desbordados del precio real que debería de ser.
En medio de este panorama, el Banco de la República tuvo que tomar decisiones duras como subir tasas de interés. ¿Y cuál era la idea de ellos? Simplemente controlar la inflación, proteger la economía, evitar un caos mayor. Y aunque no fue perfecto, algo sí se logró, los precios empezaron a estabilizarse, el dólar empezó a bajar y dejó de subir tan agresivamente porque, como sabíamos antes, estaba súper desbordado. Pero claro, esas medidas tuvieron un costo. Los créditos se encarecieron, las familias dejaron de comprar muchas cosas, las empresas frenaron sus proyectos, la contratación de muchas personas tuvo que bajar. Y aunque el desempleo bajó mucho, la informalidad sigue siendo un problema enorme. Colombia depende muchísimo del comercio internacional y eso puede ser un punto débil. Cuando el precio del petróleo y del café baja, el país sufre. Si hay una crisis en otro país, sufrimos nosotros porque eso significa que va a haber menor inversión, menos exportación y adicional muchísimo más incertidumbre. Necesitamos una economía muchísimo más diversa, que no dependa de un producto o de un país en específico. Necesitamos más industria nacional, más educación, más innovación. Necesitamos muchas cosas para que la economía de nuestro país pues cada vez evolucione. Todo lo que pasa afuera, las crisis financieras, los conflictos, los cambios en el comercio global, no son cosas lejanas. Están aquí en el precio del pan, en el recibo del banco, en las oportunidades que se abren o se cierran día a día. Y si entendemos eso, si lo asumimos como sociedad, podremos construir políticas más humanas, más justas y sobre todo más sostenibles para todos y cada uno de nosotros los colombianos.